Desde la luz y la esperanza, 8 de abril de 2013. En el cuidado de un ser querido afectado de Alzheimer, no todos son sombras, no todo es oscuridad, no todo es desaliento, sufrimiento, desesperación y dolor. La vida no es blanco o negro, nada lo es. Para el cuidador, en este camino del servir, del entregarse, del ocuparse de alguien enfermo que queremos, no todo se convierte en una experiencia vivida desde el más absoluto gris. Como todo en esta vida, también podemos encontrar una gran gama de tonalidades de 1001 colores que enriquecen nuestra vivencia junto a esa persona amada. En nuestra labor, en su proceso, en la estrecha relación que se establece entre ambos, en ese amor que nos une y que nos hace confiar el uno en el otro y tirar hacia adelante, podemos hallar esperanza y luz si estamos dispuestos a ver el mundo del cuidado y el Alzheimer desde otra óptica que no sea la negativa. Aunque es cierto que esta senda que hemos decidido recorrer junto a ellos no es particularmente fácil, ni tiene un final feliz, sí es verdad que está repleta de matices que la hacen única, excepcional, bella y aleccionadora, más tal vez para nosotros que para ellos. Los cuidadores debemos avanzar desde la esperanza y la luz. Tenemos que aprender a destilar la belleza de esta única vivencia a la que hemos sido arrojados. Hemos de ser capaces de quedarnos con lo bueno, con lo mágico, con los muchos momentos compartidos, con esas sonrisas, con esas caricias, con esas miradas y con esos instantes que nos hacen recordar la razón del por qué hacemos lo que hacemos, que hacen, en definitiva, que valga la pena el que pasemos por tantos padeceres y sinsabores. Entregarse es maravilloso. Acompañarles a lo largo de esta tortuosa carretera que es el Alzheimer hasta el final es un regalo. Dar y recibir, quererles y ser queridos por ellos, protegerles y verles sentirse seguros, mimados, atendidos, es hermoso y está lleno de luz. Saber que el día que no estén ya junto a nosotros nos sentiremos plenos, dichosos y en paz por haberlos cuidado, por haberles dado lo mejor que podíamos ofrecerles, por haber permanecido a su vera hasta el final, debería irradiar esperanza en nuestros corazones. Y así tenemos que entenderlo, así tenemos que verlo. Todos deberíamos desempeñar nuestro papel desde la luz y la esperanza y nunca desde la oscuridad y la desesperación. Muy buenos días a todos y a todas. Antes de iniciar mi ponencia me gustaría agradecerle a AFAS, a su presidente Pascual Roche y a los miembros de su junta, a Carmen Barros y al Ayuntamiento de Salou, junto a su alcalde Pere Granado, y sus regidores de Cultura María José Rodríguez, de Sanidad Ramón Pascual y de Bienestar Social Pedro Lavilla, el haberme invitado a participar en esta Semana del Alzheimer que con tanto cariño organizáis anualmente desde el año 2002. También agradezco la presencia de cada uno de los asistentes a esta charla y deseo que sea de vuestro agrado. Poder compartir con vosotros este momento es una auténtica bendición y me llena de una gran felicidad. Gracias, gracias de todo corazón a todos. El próximo día 26 se cumplirán 4 meses del fallecimiento de mi madre y aún me parece que era ayer cuando sostenía sus manos entre las mías, transmitiéndole ese amor incondicional y esa seguridad que solo los cuidadores somos capaces de ofrecerles. Aún me parece que era ayer cuando transitaba a su lado, iluminando su camino a través de la negrura en la que dicha enfermedad los sume, nos sume a ellos y a nosotros. A mi madre le quiero dedicar esta charla, si me lo permitís, a ella y a todos los enfermos de Alzheimer del mundo y sus cuidadores, por supuesto. Y desde aquí a mi creadora le digo, si bien tu Alzheimer llegó a tu vida, a nuestras vidas, la tuya, la mía y la de todos los que te quisieron y te siguen queriendo y extrañando como una auténtica maldición, tu sufrimiento, el sufrimiento de todos aquellos que pasaron, pasan y pasarán por lo mismo que tú, no será en vano. Mientras existan personas como yo, dedicadas y dispuestas a luchar a diario para informar, concienciar
y ganar terreno en la batalla contra ese gran y terrible enemigo que también conocemos y desconocemos. Gracias a vosotros, nuestros enfermos, por enseñarnos desde las sombras. Gracias a vosotros, sus cuidadores, por no abandonarlos en la oscuridad. Somos su luz, somos su faro, jamás debemos olvidar eso. Y gracias también al Alzheimer, sí, porque él ha sido el más grande y exigente de los maestros que se han cruzado en mi camino. Sin su presencia en mi vida no sería la persona en la que hoy me he convertido. Por último, y antes de comenzar mi presentación, me gustaría pedir disculpas si en algún momento me emociono. Cuidar es amor y amor es emoción después de todo. Y añadir que el Alzheimer nos ha unido por un motivo. Somos miembros de un club muy especial. Somos una gran familia y debemos darnos apoyo y sustento los unos a los otros. Nuestras familias y amigos pueden habernos abandonado. La sociedad puede no entendernos o no ser consciente de nuestras necesidades, pero nosotros, cada uno de los cuidadores no profesionales que permanecemos por amor y principios junto a esa madre, padre, abuelo o abuela que nos necesita, no podemos ignorarnos. Tenemos que unirnos, compartir nuestras penas y alegrías entre nosotros, protegernos y asistirnos mutuamente. Juntos, unidos, tendremos más fuerza, nos sentiremos menos solos y lograremos recorrer ese tramo del camino de principio a fin con más luz y más esperanza que si lo hacemos en solitario. Hola a todos, ya sabéis que mi nombre es Pablo Abarredo. No dejo de ser un cuidador más después de estos 5 años de experiencia. Me sigue gustando mantener esa etiqueta de cuidador de Alzheimer, aunque haya acabado ya con mi labor hace 4 meses. La inicié con 33 años. He cuidado durante 5 años, desde mayo del 2008 hasta mayo del 2013, lo que supone 24 horas al día, 7 días a la semana de forma prácticamente ininterrumpida y lo que asciende a un número aproximado de 43.800 horas dedicado exclusivamente al cuidado de mi madre con Alzheimer. Al par de meses de ser diagnosticada mi madre, decidí crear un blog en Internet. Para aquellos que no lo sepan, un blog es un diario, una página en Internet, en la que poder compartir no solo mis experiencias, sino también toda la información que iba recopilando a medida que la iba encontrando. Ya sabemos los que cuidamos, los cuidadores no profesionales, que hay en muchísimos momentos una gran falta de información por parte de los médicos y una parte de ese principio del cuidado supone el tener que comenzar a recabar muchísima información para saber no solo los efectos que va a tener el Alzheimer en ese ser querido, sino cómo va a afectar ese cuidado y esa enfermedad a largo plazo en tu figura, en la figura del cuidador. Al par de meses, como os he dicho, del diagnóstico, cuando salimos de la oficina del neuropsicólogo con el diagnóstico debajo del brazo, creé el blog del que os hablaba, Diario de un Cuidador, que con el tiempo empezó como algo muy pequeño, sin grandes aspiraciones, y poco a poco con este paso del tiempo, va a hacer ahora 4 años que lo creé, ha ido aumentando el número de seguidores. Diario de un Cuidador tiene una página en Facebook, facebook.com, Diario de un Cuidador. Ahora lo acabo de mirar hace un momento, estoy ya en los 36.000. Mis publicaciones llegan alrededor del 1.000.000, 2 millones de personas. Y Diario de un Cuidador se ha convertido en una de las plataformas más importantes para los cuidadores no profesionales para poder llegar a esa información que tanta falta les hace y también el encontrar esa figura de esa persona, ese cuidador con experiencia que pueda empatizar con ellos y que les pueda ayudar y guiar un poquito más en este camino del cuidado.
voy poniendo fotos para no estar hablando tanto. El Lilium, que es el logo de mi blog. Y os voy a hablar un poco de la historia, el principio de la historia de mi madre y cuando llegamos al diagnóstico. En abril de 2008, mi padre muere prácticamente de forma repentina. 2 semanas se puso enfermo, murió de un cáncer que nos había estado ocultando para que no sufriéramos y sobre todo mi madre no se preocupara por él. A partir de ese momento, al mes de fallecer mi padre, me fui a vivir con mi madre. Yo tenía mi vida montada, mi piso, mi empresa, mi trabajo, todo. Dejé, arrinconé esa parcela de lo que es mi vida privada, mi piso, y me fui a vivir con ella un poco porque sabía que después de estar 55 años juntos, en algún momento le acabaría saliendo ese proceso de duelo y que por algún lado acabaría petando, ¿no? A los 3 meses de estar viviendo con ella, comenzaron pues esas actuaciones raras, esos cambios de conducta. Y el ejemplo que siempre pongo, que fue lo primero con lo que me encontré, fue un día en el despacho, me llama mi madre y me dice: si cuando llegas a casa no estoy, no te preocupes, ¿no? Que tu padre está abajo en la calle, está esperándome y me voy con él. Yo estaba a 2 horas de casa de distancia, le dije que no se moviera, todo preocupado. Llegué a esa conclusión de hemos llegado a ese punto, ¿no? Está petando. Y cogí, me fui corriendo a casa, ella estaba esperándome, hizo como si no hubiera pasado nada, como si esa conversación telefónica no hubiera existido. Y a partir de ahí ya empezaron a seguir muchísimos tipos de ejemplos, como aparecer un día la policía, entrar en mi habitación a las 8 de la mañana con mi madre y se había pasado 2 horas dando vueltas por la ciudad con un taxi, recorriendo las antiguas viviendas que a lo largo de su vida en las que había vivido y muchísimos otros ejemplos, ¿no? Se le incendió la cocina. A punto estuvimos de no contarlo los dos, pude apagar el fuego y a partir de ahí, pues durante 1 año y unos meses, fue el tener que afrontar una serie de situaciones, pueden parecer en ciertos momentos tan esperpénticas, ¿no? Que son cómicas, pero situaciones muy tristes. Y comenzamos esa ruta que hacemos todos de ir de médico en médico, al psicólogo, al psiquiatra, al neuropsicólogo, vuelto otra vez al psiquiatra, lo que tiene es un duelo, lo que tal, y no acaban nunca de determinar qué es lo que está pasando, pero tú sabes que hay algo más, que hay algo que no cuadra con un duelo, que no cuadra con una depresión, que no cuadra con cualquier cosa, ¿no? Pasado 1 año, llegamos finalmente a ese estudio donde se diagnostica un Alzheimer y en ese momento, como ya no, bueno, había estado, dijéramos, cuidando, ocupándome de mi madre, pero en ese momento, cuando tienes un diagnóstico de Alzheimer en la mano, y en ese momento sabes que vas a tener que asumir un papel de cuidador principal o no, dependiendo, ¿no?, de los miembros de la familia y lo que estén dispuestos o no a implicarse. Yo lo tenía muy claro, hablé con los médicos, me dijeron si tenía muy claro qué es lo que iba, ¿no?, qué es lo que iba a hacer, el asumir ese papel. Me dijeron que iba a ser muy duro, pero yo siempre desde el principio, por amor a mi madre y por un tema de principios a nivel personal, nunca dudé en que tenía que ser yo la persona que estuviera a su lado y la acompañara hasta el final, fuera el precio que fuera, el coste que supusiera para mí en términos de salud psicológica, emocional o física. ¿Qué siente un cuidador no profesional cuando llega el diagnóstico? Pues sientes miedo y rabia, sientes impotencia y sufrimiento, muchísima, muchísima, desconcierto e incredulidad, hay un punto, no te lo quieres creer, dolor y pena por ellos, sobre todo, por lo que van a tener que vivir, absoluto desconocimiento. Yo venía del mundo de la comunicación, no vengo del mundo médico, no tenía ni idea
lo que era prácticamente el Alzheimer, lo había visto de pequeño en un abuelo, pero nada más. Sientes muchísima ansiedad y angustia por ellos y por ti. El cómo afrontarás el cuidado, con qué te vas a encontrar, si vas a ser capaz de llegar al final ocupándote de ese ser querido. Y falta de preparación, ante todo falta de preparación. Falta que los profesionales nos ayuden y nos guíen un poquito más para estar un poco más preparados, y vuelvo a repetir, no tan solo de cara a lo que es la enfermedad, pero sobre todo lo que supone para uno como cuidador no profesional, tanto física como psicológicamente como emocionalmente. Otra foto para relajar un poco. En el mundo del cuidado no profesional, solo hablo del cuidado no profesional porque no estoy en el lado del cuidado profesional, experimentas para mí dos tipos de vertientes a nivel sentimientos. Todo en la vida es como un yin y un yang, ¿no? El sol y la luna y el día y la noche. Hay emociones y elementos que experimentas en negativo como cuidador, y luego están aquellos sentimientos o emociones que sientes en positivo, ¿no? Empiezo con las negativas. Sientes muchísima frustración y desesperación, tener que cuidar 14, 15 horas seguidas, incluso he llegado a estar 18, 20 horas seguidas cuidando hasta que mi madre se dormía, y en ese pequeño plazo de horas que tienes para dormir, tenerte que levantar incluso hasta 15 veces en una noche. Sientes ira y rabia hacia la enfermedad, obviamente nunca hacia el ser querido, hacia el enfermo. Soledad y aislamiento, te sientes muy solo, por muchos apoyos que tengas en un momento determinado. La persona que acaba pasándose todo el día, en 24 horas al día metida entre esas 4 paredes, vas a ser tú con esa persona. Los amigos poco a poco los vas perdiendo, te van llamando, ¿puedes quedar este día para tal? Lo siento, es que no puedo, no encuentro a nadie que se quede 2 horas, 1 hora con mi madre, media hora para tomar un café. A veces sí, a veces no, pero vas perdiendo un poco los amigos, te vas cada vez sintiendo más aislado. Experimentas falta de apoyo, hay muchísima falta de apoyo. Yo creo que las familias podrían implicarse un poquito más, hacer un poco más. Entiendo que obviamente, por ejemplo, en mi caso somos 8 hermanos, unos viven fuera de la ciudad, otros tienen unos trabajos que les es imposible dejar, tienen sus hijos, tienen sus parejas, pero en general, hablando con otros cuidadores no profesionales, muchísimos, la gran mayoría, por no decir todos, se sienten con una falta tremenda de apoyo, y no tan solo a nivel familiar, sino también por parte de los profesionales. Y eso hay que cambiarlo, yo creo. Otro elemento que experimentas en negativo, experimentas muchísima culpa en muchísimos momentos. Y ahí quizás es para mí la parte más dura, que luego una vez cuando acabas con el cuidado has de ir aprendiendo a perdonarte por esos momentos, ¿no? Cuando una persona te pregunta lo mismo 1000 veces o 1200 veces en un mismo día, las 500 primeras puedes ir aguantando, pero llega un momento que al no ser profesionales y al no estar preparados, al no tener un apoyo y una oxigenación, vas perdiendo a veces los papeles. Nos ha pasado a todos, me ha pasado, me pongo a mí como ejemplo el primero, ¿no? Y luego te sientes muy culpable, porque claro, o sea, le estás contestando mal a tu madre, pero en el fondo no es a tu madre a la que le estás contestando mal, es a la enfermedad, ¿no? He sentido el síndrome del cuidador. Yo recuerdo hablando con mi hermana las últimas semanas, los últimos meses del cuidado de mi madre, que yo le decía, no puedo más, no puedo más, no puedo más. Si mi madre no hubiera fallecido por un problema pulmonar que no tuvo nada que ver
con el proceso del Alzheimer. La gente no muere obviamente de la enfermedad, pero sí de causas relacionadas, secundarias relacionadas con la enfermedad. Y conociendo que por media un enfermo de Alzheimer vive unos 8 años, algunos pueden vivir muchísimo más, pues esos 5 años, si me hubieran tocado otros 3, otros 5, otros 10, hubiera continuado. Pero el síndrome del cuidador es un elemento que tenéis o tenemos, ¿no?, que tener muy en mente. Acabas muy quemado, acabas muy agotado y es más, ya no solo el agotamiento físico. Yo, por ejemplo, estoy en 58 kilos, no he pesado esto en mi vida con casi 39 años, talla 26 de pantalón y son un poco, todavía estoy pagando los estragos de lo que me ha supuesto el cuidado, ¿no? El síndrome del cuidador es importante estar muy encima de ello y que la persona que está todo el día como cuidador principal cuidando de ese enfermo tenga los apoyos necesarios, tanto visitas con un psicólogo como amigos, como familiares, para no acabar agotado y acabar literalmente consumido por la enfermedad. Foto con mi madre, estas fotos se hicieron unas semanas antes de fallecer. Se puede ver la diferencia en mi cara, yo creo. Yo estaba completamente agotado en esos momentos. Esto fue un mes antes de fallecer ella. Yo creo que si ese amor no existiera, por ejemplo, en el caso de mi madre, hubiera llegado un momento que hubiera dicho, la meto en una residencia, me da igual, pongo enfermera 24 horas o hago algún montaje, pero yo ya paso, no puedo más. Pero el amor, yo creo que es, y es demasiado tópico, igual muy así de Hollywood, pero es que es así. El amor es lo que mueve el mundo en el fondo y es lo que nos da esa fuerza, esa energía para seguir tirando adelante y luchando por ellos, por mucho que tú te vayas dejando la salud y la piel por el camino, ¿no? Ahora nos vamos al otro, ¿no?, al otro lado del prisma, que sería lo que aprendes en positivo, lo que experimentas en positivo, ¿no?, como cuidador, y lo que aprendí yo en positivo de mi experiencia. He aprendido a desarrollar paciencia, pero muchísima paciencia, y los que cuidamos o hemos cuidado sabemos lo que es, lo que significa el término paciencia, ¿verdad? Yo creo que nunca puedes llegar a desarrollar suficiente paciencia. Aprendes muchísima, pero siempre necesitas y requieres de más paciencia porque la enfermedad, a medida que avanza, cada vez te va llevando a límites más todavía insospechados. Cuando crees que has llegado a ese límite, la enfermedad te empuja 10 pasos más. Y así hasta el final, durante años, ¿no? He aprendido a amar incondicionalmente. El amor, como os decía, es fundamental. Es para mí la gran medicina ante esta enfermedad. He aprendido lo que significa la compasión y el respeto, la humildad y la humanidad, la sensibilización y la fidelidad, a estar más sensibilizado hacia la gente mayor, hacia los problemas y las enfermedades de la ancianidad. Todos nos vemos jóvenes, pensamos que nunca vamos a llegar a ese punto, pero de todos los que estamos aquí seguro que alguno acabará en su momento, por muy jóvenes que os vean ahora, con Alzheimer o con algún tipo de demencia, ¿no? He aprendido a valorar el sacrificio. Creo que los cuidadores no profesionales hacemos un sacrificio enorme que vale la pena. Luego cuando acabas de cuidar y con los meses te vas dando cuenta de lo importante y de lo mucho que vale ese sacrificio, y esa es una medalla que nos tenemos que poner. Hacemos un sacrificio muy grande que otros, la mayoría, no están dispuestos a hacer. Sacrificamos nuestras vidas, sacrificamos el tener pareja, sacrificamos en mi caso, pues, o el tener hijos, o el salir con amigos, o el tener tu vida independiente y tener el control absoluto de tu vida. La gente no sabe lo que es el perder la libertad hasta que pasa por ello, ¿no? O sea,
eres prisionero de esa enfermedad y somos las víctimas colaterales, porque siempre se habla de los enfermos como que ellos son siempre, ¿no?, las víctimas. Pero la gente y la sociedad se olvida mucho de que nosotros también somos las segundas víctimas de la enfermedad. Y por último, he aprendido a cambiar mi visión de la vida y mi escala de valores, ¿no?, a valorar lo que realmente es importante. Y lo que realmente es importante es el sacrificarse por alguien que quieres, el darte, que es lo que ahora estoy haciendo, sigo haciendo una vez fallecida mi madre, y a poner las cosas un poquito en tu vida en perspectiva, ¿no? El camino del cuidador. El camino del cuidador tiene de nuevo, ¿no?, ese yin y ese yang. Por un lado, el camino del cuidador es amargo, es muy solitario y muy triste, y está repleto de oscuridad, ¿no? Cualquier cuidador no profesional os dirá que lo ve de esa manera. Pero desde mi punto de vista, y eso depende de la óptica y del prisma con que quieras ver la enfermedad y la vuelta que le quieras dar, porque es muy fácil el coger y decir, ¿no?, qué coñazo todo lo que estoy viviendo y por qué la vida me está castigando, le está castigando a este ser querido, ¿no?, de esta manera, y por qué tengo que sufrir tanto y por qué me tengo que sacrificar tanto, ¿no?, y cada día es lo mismo y es siempre negatividad sobre negatividad sobre negatividad, y eso acaba hundiendo todavía más psicológicamente al cuidador no profesional. Para mí, desde mi punto de vista, igual no todos los cuidadores no profesionales os lo dirán, creo que es muy enriquecedor, te enriquece muchísimo a nivel personal, a nivel espiritual, te hace crecer muchísimo como ser humano, es muy transformador, yo creo que hay un antes y un después. Ahora que he acabado yo con el cuidado, no podría volver a ser la misma persona que era hace 5 años, y creo que también es muy iluminador si eres capaz de trabajarte ese nivel como cuidador no profesional y hacer ese cambio de visión, ¿no? También la enfermedad te puede aportar cosas muy, muy positivas, de nuevo. La figura del cuidador no profesional no está reconocida, lo sabemos todos. Habitamos en las sombras del enfermo y de la enfermedad. Se nos cuestiona muchas veces nuestros motivos. ¿Por qué cuidamos de esta manera? O simplemente, ¿por qué te estás sacrificando a cuidar? ¿Qué intereses tienes detrás de ello? Cuidadores no profesionales me escriben y me dicen que pues, tienen miembros en sus familias que cuestionan sus motivos por temas económicos. Y yo siempre digo que no hay dinero que pueda pagar el esfuerzo y el sacrificio que realizamos. No vale la pena por llevarse un poco más de una herencia en un momento determinado, o de estar viviendo con esa persona y decir, bueno, no has de, al menos estás viviendo, ¿no?, en casa con la abuela o con el abuelo o con la tía o con, ¿no?, con mamá o con papá, y no has de, ¿no?, al menos no tienes gastos, ¿no?, tienes cama gratis, tienes techo, tienes comida, y encima no, pues tal. Se cuestiona muchísimo esos motivos. No contamos casi con apoyos, y vuelvo a repetir, son temas muy recurrentes que voy repitiendo, pero es la realidad. Necesitamos contar con muchísimo más apoyo por parte de los profesionales, por parte del Estado, por parte de la sociedad, por parte de nuestras familias y por parte de nuestros amigos. No se nos valora muchísimas veces nuestra labor, y es muy difícil a veces que se nos valore esa labor, porque yo creo, y yo siempre lo digo, alguien tiene que haber pasado exactamente por lo mismo que yo he pasado esos 5 años con esas mismas experiencias para realmente llegar a saber lo que supone el ser cuidador. No se nos respalda ni respeta en muchísimas ocasiones. De nuevo, por poner un ejemplo, ¿no?, vas con ese ser querido, vas por la calle, la gente siempre te pregunta, ¿no?, ¿cómo está tu madre? O ¿qué guapa la llevas? Pero muy poca gente a lo largo de estos 5 años me ha parado y me ha preguntado, ¿y tú cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Y lo que he visto ha sido que la única gente que ha hecho eso conmigo es gente
que tienen en sus casas el mismo problema o que lo han vivido en algún momento de su vida el ser cuidadores. Por último, no se nos informa lo suficiente, ya de nuevo, ya no de cara a lo que representa la enfermedad, sino cómo va a afectar esa enfermedad en nosotros como seres humanos, como personas, como cuidadores no profesionales. Y hay muchísima falta de gente que nos guíe en este campo, ¿no? Otra foto, me gusta mucho esta foto, con las manos de mi madre. Y ahora os voy a leer un par de textos antes de continuar con la presentación, ya queda poquito. Desde la luz. Desde la luz. Cuando hablo de luz, muchos me dicen que son incapaces de encontrarla, de verla, de sentirla. ¿A qué luz te estás refiriendo?, me cuestionan. Desde la luz del conocimiento y la experiencia debemos avanzar los que sabemos, los que hemos adquirido ese rodaje y entendimiento de lo que supone cuidar de un enfermo de Alzheimer, iluminando el camino de nuestros enfermos y el de los cuidadores primerizos que a diario se adentran en este campo. Debemos ser referentes, guías, maestros y pilares para los que siguen nuestros pasos. Es nuestra responsabilidad, es nuestra obligación moral. El universo del Alzheimer puede parecer una inmensa y aterradora nebulosa de oscuridad, de pavoroso desconocimiento y de infinito sufrimiento, sobre todo cuando se recorre en solitario, sin contar con unas pautas básicas, sin unos soportes esenciales. Afortunadamente, somos muchos los que estamos dispuestos a darlo todo por ellos, los que lo sufren en primera persona y los que los acompañan aún a ciegas por amor y principios. Plataformas como Diario de un Cuidador y Alzheimer Universal hemos sido pioneros en aprovechar las infinitas posibilidades que Internet nos ofrece para llegar a todos aquellos que buscan información, que necesitan ser respaldados y escuchados, que requieren de líderes que les entiendan y demuestren empatía. Diario de un Cuidador y Alzheimer Universal somos padres de una gran familia que va creciendo a pasos agigantados y que necesita de nuestra fuerza de empuje para encontrar esa luz que amortigue su dolor, que desdibuje sus miedos y que atenúe su oscuridad. Fuera de las redes, las asociaciones de familiares de Alzheimer también son una bombilla más de ese gran faro que constituimos, pero por desgracia solo el 10% de los cuidadores no profesionales llegan a vosotros. ¿Qué ocurre con el 90% restante? ¿Quién les tiende una vela encendida con la llama del entendimiento y la esperanza? Aún tenemos un largo trecho por recorrer para conseguir llegar a cada uno de ellos. No podemos dejarles solos, no sería ético, no sería justo, no sería humanitario. ¿En qué tipo de sociedad vivimos donde se aparta y arrincona a los viejos enfermos y no se les otorga a sus cuidadores la admiración que se merecen y la ayuda que necesitan? ¿Qué será mañana de aquellos que hoy nos dan la espalda o prefieren no mirarnos directamente a los ojos por rechazo a ver su futuro reflejado en nuestros ojos, los de los aquejados de Alzheimer y sus cuidadores? ¿Qué será de ellos cuando tengan que pasar por lo mismo? ¿Quién les cuidará? ¿A quién tendrán que cuidar y cómo lograrán, como yo he sido capaz de hacer, encargarse de un ser querido durante 5 años, 24 horas al día, 7 días a la semana, sin alguien que les instruya y prepare? ¿Cómo se sentirán cuando se hallen ante cualquiera de las 1001 situaciones con las que nos topamos día sí y día también? ¿Qué pensarán entonces? ¿Se arrepentirán de no haber sido más solidarios? Desde la esperanza. Cuando hablo de esperanza, muchos no entienden mi visión, mi postura ante la enfermedad y su proceso. ¿De qué esperanza estás hablando?, me preguntan algunos. ¿Cómo puedo tener esperanza alguna cuando sé lo que le depara a mi ser querido? ¿Con qué esperanzas puedo contar cuando el Alzheimer está aniquilando con tanta crueldad la esencia de esa persona que tan incondicionalmente quiero? ¿Cómo puedo tener ni tan siquiera un poquito de ella cuando el Alzheimer está acabando con mi madre, padre, abuelo o abuela como aquejado y conmigo como cuidador principal? Y yo les contesto que en la vida la esperanza lo es todo. Esperanza de que algún día dejaremos atrás al Alzheimer, de que en un futuro, esperemos que no muy lejano,
podamos acabar con esta terrible epidemia que está azotando al mundo y a nuestros mayores, de que como cuidadores, en su momento, volveremos a recuperar nuestra independencia y seremos capaces de retomar nuestro camino con la satisfacción de haberlo hecho y dado todo dentro de nuestras limitadas posibilidades por aquellos a quienes tanto amamos. Y de que mientras sigamos luchando contra este mal, logremos que en la sociedad se genere un cambio de conciencia hacia esta y nuestra figura. ¿Qué sería de la vida y el futuro del mundo sin esperanza? ¿Qué hacemos entonces? ¿Es acaso la desesperanza mejor? ¿Tiramos la toalla? ¿Seríamos más felices de no existir? ¿No sirven absolutamente de nada esos instantes que hacen que valga la pena vivir? ¿No son estos la razón por la que todos seguimos adelante? Sí, la vida puede ser muy injusta en gran cantidad de coyunturas, pero también es hermosa, aleccionadora y rica en 1.000.000 de matices que nos muestran la grandeza y el milagro de estar aquí. Son, desde mi perspectiva, los momentos y golpes duros que se te presentan en la senda de la vida, y yo he sufrido muchos, los que más nos enseñan, los que hacen que saquemos lo mejor de nosotros mismos, como individuos y como el colectivo humano que formamos. Esperanza es vida, es amor, es futuro, es realización, es una parte de la esencia de quienes somos, es existir y creer ciegamente en que todo irá bien y que seremos lo suficientemente fuertes como para sobrevivir cualquier adversidad que nos lance el destino. Sin esperanza, sin amor, sin luz, estaríamos destinados a la aniquilación y el olvido. Puedo vislumbrar un nuevo mundo, un nuevo cielo, nuevos vientos de cambio que entre todos podemos crear y juntos podemos alcanzar ese sueño. Seguimos. El importante papel de las AFAS, Asociaciones de Familiares de Alzheimer. Solo el 10% de los cuidadores no profesionales acuden a ellas. El 90% restante se dedica al cuidado de su ser querido sin ningún tipo de apoyo. Las asociaciones de familiares de Alzheimer constituyen faros, son bolsas de aire para nosotros, cuidadores no profesionales, y yo aquí me pongo como ejemplo de ese 90%. Yo jamás acudí a una asociación de familiares de Alzheimer y admito que ahora viéndolo desde la distancia tendría que haberlo hecho, me hubieran ayudado mucho. Son manos amigas, nos entienden, nos apoyan y nos ayudan en lo posible. Sobre las familias y los amigos, que ya he ido hablando de ellos, nos olvidan en la mayoría de las ocasiones, se desentienden, no valoran nuestra labor, dudan de nuestros motivos, desconocen la realidad porque no lo viven 24 horas al día, lo viven 1 hora a la semana o 3 horas a la semana a lo sumo. No nos apoyan lo suficiente y siguen con sus vidas al margen de la labor que realizamos nosotros con los enfermos, por lo cual prácticamente nos dejan bastante solos. Foto de mi madre. Lo que representamos para el enfermo, importante, somos su punto de anclaje, su única referencia. Poco a poco se van desconectando del mundo, pero esa referencia, esa conexión emocional, esa memoria emocional, entre comillas, que no pierden, nos conectan o hacen que conectados a través de ella con nosotros sigan de alguna manera conectados con el mundo. Somos su conexión con el mundo, su conexión con su yo, con su yo anterior, con su yo presente. Somos su faro, somos sus salvavidas y prácticamente para ellos el cuidador principal lo somos todo. Otra foto. ¿Cómo deberíamos mirar a nuestros enfermos? Como maestros y víctimas. Son grandes, grandes, grandes maestros. Sufren mucho y por ello debemos aprender muchísimo de ese sufrimiento y de lo fuertes que son, por lo que tienen que pasar. Son víctimas de una enfermedad, no lo olvidemos. Tenemos que verlos como seres frágiles e indefensos. Tenemos que verlos con muchísimo, muchísimo respeto y muchísima empatía. Algún día podemos ser nosotros los que estemos en su lugar. Con muchísimo amor y admiración, es admirable por lo que pasan.
con comprensión, con sentido de protección, hay que protegerles y mucho, y con gran agradecimiento. Hay que agradecerles lo mucho que nos enseñan a lo largo del camino del cuidado. Y con eso nos tenemos que quedar una vez llegamos a ese final y ya no están con nosotros. Mi madre y yo están mirando. ¿Cómo debemos tratarlos? Con paciencia, vuelvo a repetir, muchísima paciencia. La perdemos también muchísimo y nos sentimos muy culpables por ello, pero también tenemos que aprender a perdonarnos, somos humanos, estamos 24 horas al día conviviendo con una enfermedad que desconocemos, no se nos ha preparado y bueno, la paciencia nunca se puede tener suficiente paciencia, eso os lo dirá cualquier cuidador no profesional. Hay que tratarlos con muchísima seguridad, hay que protegerlos mucho, con respeto y una gran admiración, con devoción y ternura. Para ellos, vuelvo a repetir, el amor, el cariño hace muchísimo. Yo conseguí frenar el avance de la enfermedad de mi madre durante muchos años, hasta que empezó a desarrollar un problema pulmonar. No sabían si era una fibrosis pulmonar idiopática o si era un cáncer pulmonar, porque no podían biopsiar. De ahí a que se ve a veces en las fotos ella con el tubito o el aparatito azul. Ahora me he perdido. Con respeto y admiración, con devoción y ternura, con muchísima comprensión, hay que comprenderlos mucho y ponerse un poco en su piel, con extrema sensibilidad, hay que estar muy sensibilizados con ellos, y como a personas adultas. Os hablaba antes, perdonad, de que había logrado remitir la enfermedad de mi madre, el Alzheimer, cosa que eso solo se consigue hacer en un 1% de los casos. Los médicos lo corroboran, mi hermana lo puede corroborar, y eso lo conseguí a través de muchísima estimulación cognitiva. Hay muchos profesionales que no creen en ella, yo creo mucho en la estimulación cognitiva. Le tenía una profesora de estimulación cognitiva a mi madre 5 días a la semana, ella no quería hacer las clases, las odiaba, yo le obligaba. Pero por otro lado, aparte de la estimulación cognitiva, el amor hace muchísimo. Y eso que dicen que el amor mueve montañas, en el caso de mi madre así fue. Pasa que luego llegó el problema pulmonar, eran enfermedades incompatibles y empezó a haber un declive en parte pulmonar y en su tema Alzheimer, ¿no? Vuelvo a retomar el último punto, es importante tratarlos como a personas adultas, hablarles, y yo creo que eso también les ayuda. Si empiezas a hablarle como a niños, al final es que lo que vas a tener son niños, hay que explicarle las cosas, son muy conscientes en muchos momentos, aunque luego en muchos momentos no lo sean. Mi madre, incluso después de 5 años, al final me decía: qué mal estoy de cabeza, hijo, se me va la cabeza. O sea, tienen esos momentos de lucidez, por lo cual no les tratemos como niños, tratémosles como personas adultas y empujémosles constantemente a que hagan el máximo por ellos mismos. Protejamos, pero no sobreprotejamos tampoco, eso es importante. ¿Qué obtenemos al darnos a ellos? Amor, muchísima satisfacción, mucha fuerza, por ello somos capaces de hacer lo que hacemos, mucho coraje, orgullo del bueno, orgullo, te has de sentir muy orgulloso como cuidador no profesional de la labor que estás realizando. Obtenemos grandes aprendizajes, grandes lecciones de vida que nos acompañarán siempre y nos hacen crecer como seres humanos, y obtienes muchísima dicha. ¿Otra foto? ¿Qué necesitamos los cuidadores? Necesitamos salir de las sombras, necesitamos romper los estigmas, también somos víctimas y tenemos que decirlo alto y claro y que la sociedad nos oiga. Tenemos que abandonar la vergüenza. Hay muchos cuidadores no profesionales que tienen ese sentimiento de vergüenza por salir con ese padre a la calle o esa madre enfermo y que la gente diga o piense, o incluso hacia nuestra figura, el decir: ¿por qué estará este chico tan joven ocupándose de su madre cuando podría estar haciendo su vida y tener su pareja
y decir, valoramos otras cosas y nos sacrificamos con muchísimo orgullo, ¿no? Hay que abandonar la vergüenza, tenemos que educar a la sociedad, tenemos que ser respetados y valorados, no solo por nuestro entorno directo, sino por la sociedad. Necesitamos ayuda, apoyo e información y necesitamos abrirle los ojos al mundo. Necesitamos arrojar luz sobre la figura del cuidador, porque somos víctimas también de la enfermedad. Mis padres, en el año 55, creo, siempre a veces nos olvidamos que la gente mayor también ha sido joven, mi madre con 22 años y mi padre. Y, muy bien, ya estoy acabando, ¿eh? Mi presente y mi futuro. Podría haberme, al acabar mi camino de mis 5 años, mi recorrido cuidando de mi madre, podría haberme desvinculado totalmente del tema, podría haber continuado otra vez, haber retomado mi vida. No ha sido así, no es mi deseo, al revés, eso me ha dado muchísima más fuerza y ganas de seguir involucrándome con la causa. Ahora, de alguna manera que no la tengo y no estoy confinado entre esas 4 paredes, puedo salir y dedicarme a hablar y a comunicar y a luchar por la causa, dedicarme al activismo social, a concienciar y sensibilizar, abrir camino para todos aquellos cuidadores no profesionales que igual no tienen ese don de comunicación que yo tengo, arrojar luz sobre nuestra figura y convertirme, espero algún día, en la voz de los cuidadores no profesionales. Foto de mi madre en su puesta de largo, no sé qué año debía ser, antes del 55, guapísima. Y ahora os voy a leer ya un par de textos y ya acabaré y daremos paso a preguntas o comentarios que queráis hacer. Un nuevo amanecer es posible. Hoy un nuevo amanecer es posible. No solo para aquellos que, llegado el momento, como a mí me ha sucedido, llegan al final de ese camino y vuelven a recuperar su propia vida, el control absoluto de su existencia. Hoy también se inicia un nuevo amanecer para aquellos que se están iniciando en este campo o siguen cuidando de sus seres queridos. Hoy debemos comenzar a movernos desde la luz y la esperanza. Este es el año del compromiso, de mi compromiso hacia todos ellos. Cuidar de un enfermo de Alzheimer nunca resultará fácil por el desgaste físico, mental, energético y emocional que supone, pero sí que si generamos esa voluntad de cambio en la sociedad, si la sacudimos con fuerza y nos unimos, lograremos conseguir hacer esa ruta más llevadera para los que están y para los que vendrán, que cada vez, por desgracia, serán más y más. Salgamos de las sombras, rompamos los estigmas, abandonemos la vergüenza, eduquemos al entorno que nos rodea, al mundo, para que cada vez podamos contar con más apoyo, con más ayudas y con más entendimiento. No hacerlo, ser ignorados y permitirlo, sería un insulto hacia nosotros mismos y un craso error de magnitudes inimaginables. Foto de comunión de mi madre. También fue niña, todos los ancianos han sido niños en algún momento. Unas citas: en nuestras manos está el poder de cambiar la forma en que el mundo y la sociedad entiende nuestro papel. En nuestra unión como cuidadores no profesionales está la fuerza. Todos, algún día, no lo olvidemos, seremos cuidadores o enfermos. Ya hago ya el cierre. No nos olvidemos nunca de los enfermos, pues es nuestro deber recordar por ellos. Hoy son ellos, pero mañana seremos varios de nosotros los que estemos en su lugar, sin importar si somos ricos o pobres, importantes o insignificantes o inteligentes o no. El Alzheimer, como el cáncer o cualquier otra enfermedad, no entiende de estratos sociales o culturales. Ataca y acaba con cualquiera que se antepone en su camino. No lo permitamos. Hoy es el día perfecto para comenzar a emerger de la oscuridad y hacernos valer y escuchar. Podemos ver la luz al final del túnel. Vayamos hacia ella. Muchas gracias a todos. Feliz semana del Alzheimer y gracias por haberme invitado. Gracias.